Decía que vamos a hablar un poquito, a ver si quién se anima a hablar y dar algunas definiciones de lo que estuvimos viendo después de lo que es el primer parcial, ¿no? No estuvimos viendo muchas cosas. De hecho, no son tantas a nivel unidades o temas. Tenemos vistas, procedimientos almacenados y transacciones. Esas son las cosas que vimos. Después, dentro de eso, podríamos decir que está también, o viene bien, el uso del bloque try catch o el uso de variables, pero son conceptos que los deberían conocer. Bueno, variables lo tienen que conocer desde el laboratorio 1, no hay mucha dificultad ahí, y el bloque try catch lo deberían conocer de programación 3, que es un tema que se ve, es una estructura de programación para el manejo de errores que la tienen que tener vista, al menos. La sintaxis en SQL no es igual, obviamente, es otro lenguaje, pero funciona con el mismo propósito. Así que en eso no me parece que no hace falta hacer mucho detalle. Variables y bloque try catch es algo que lo conocen o lo deberían conocer. Hay apuntes en el campus virtual, sobre todo en bloque try catch. Creo que hay un video para ver por las dudas, pero no creo que represente mucha dificultad. En ese tema también se incorpora una función que tiene SQL Server que se llama raise error, que sirve para generar uno mismo un error, ¿sí? Y ese error puede llegar a ser de una severidad, o sea, es un valor de urgencia, podríamos decir, tan alto que el sistema después lo reconoce como una excepción. Que eso hace después, si es una excepción, que la aplicación que se conecta a la base capture ese error dentro de un try catch también y pueda mostrar un mensaje acorde. Bien. Eh, Esa función raise error entonces está incluida en el lenguaje SQL Server, o sea, el Transact SQL de Microsoft, y sirve para eso, ¿no? Para generar un error a voluntad en el momento que sea necesario. No sé si es correcto decir, pero sería como el equivalente en C# a hacer un throw new exception para generar un error porque uno quiere, ¿no? Un error propio, una excepción propia. Bien, esos son más o menos algunos conceptos a tener en cuenta y les decía, ¿quién me puede decir qué es una vista, para qué sirve, en qué contexto se usaría? Y lo mismo con procedimiento almacenado, a ver. Walter, por ejemplo, que la semana pasada estuviste de shopping. Yo vi las vistas como muy parecido a lo que eran las consultas las subconsultas en el front. Bueno, está bien. Como Porque, a ver, me me gustó facilitó de esa manera. Y porque devuelve una tabla, entonces en base a esa tabla es como que podés trabajar y hacer lo que quieras. Una de las cosas que me pasaba después también con los procedimientos almacenados, eh, era que a veces, ponerle, bueno, antes usaba el árabe, y lo que me pasaba era que tipo tenía que hacer como una consulta para obtener el ID de un usuario. Y después tenía que volver a consultar para decirle que ese ID de usuario o algo que me cambie algo. Entonces vi como en los procedimientos almacenados que me daba una ventaja sobre eso, porque no tenía que hacer dos consultas, sino Sí, que o los podía las hacer dos, en el mismo. claro. Claro, y si no tenía que armar como una función en el código para que ya de por sí, si la volvía a reutilizar en otro lado, me sirva. Pero eso es en la misma aplicación. Si tuviera otra aplicación que también conecta a la misma base de datos, iba a ser un quilombo porque iba a tener que cambiar las dos cosas en las dos aplicaciones. En cambio, con procedimientos almacenados es como que se hace directamente ahí y ya está. Sí, sí, sí. El procedimiento relacionado tiene muchas ventajas. Tiene una ventaja también, yo no les hablé mucho de esto, pero sobre todo cuando si es una aplicación por ahí de escritorio, de consola, es menos probable que pase, pero si es una aplicación web, existe lo que se conoce como inyección SQL, que es que el input
que uno hace en un formulario, por ejemplo, un formulario web, no sea del todo seguro o prudente en cuanto a la seguridad, y que la persona que está cargando eso sea también conocida de las falencias que puede haber, y ponga un input que lo que haga es finalizar una sentencia SQL y automáticamente empezar otra. Entonces, yo pongo, en vez de poner en un nombre, en vez de poner Ángel, pongo, no sé, por darles un ejemplo, punto y coma, drop table users. Entonces, cuando ejecuta eso, es como que el nombre mío, si no está sanitizado, si no está contemplado eso, cuando trate de guardar esa información, lo que hace es, en lugar de guardar mi nombre, termina como cancelando la consulta que estaba ejecutando anteriormente, y después terminará haciendo una consulta de drop de una tabla, ¿sí? Y eso es muy inseguro. Y con los procedimientos almacenados, como técnicamente uno no está ejecutando una consulta embebida, no está a partir de los datos haciendo el insert, el update o el delete ahí mismo, sino que llama a un procedimiento almacenado que tiene parámetros. En cuanto le envíe esos parámetros, ese intento de inyección SQL no va a prosperar, así que también le da esa seguridad, ¿sí? En cuanto a lo que dijiste de vista, está bueno cuando ustedes hacían subconsultas y la subconsulta formaba parte del from. Todas esas subconsultas ustedes lo podían ver como una tabla que se generaba al vuelo, que se generaba en el momento, y servía como from de la consulta principal. La vista tiene cierta similitud porque es como una tabla que se genera a partir de una consulta previa, como analizada, como interpretada, o sea que la sintaxis ya saben que va a funcionar, hay un montón de cosas que el SQL ya no hace porque como previamente ya se ejecutó, ya simplemente tiene que hacer menos pasos, y que de ahí en adelante puede servir como punto de partida para generar un reporte, un nuevo listado, porque no necesariamente el listado que genera la vista lo tengo que usar así tal cual. También lo puedo filtrar, también le puedo hacer un join con una tabla o con otra vista. O sea, las posibilidades son muchísimas. El procedimiento almacenado, por otro lado, es distinto porque yo el procedimiento almacenado, si bien me puede llegar a devolver un set de datos es cuando uno hace un select y trae varias filas, varias columnas, eso no me sirve a mí para hacer un join. Me trae esa selección y esa selección la utilizo para algo. Pero además de traer datos mediante selección, yo puedo ejecutar con insert, con update, con delete, acciones. Puedo hacer un procedimiento almacenado para insertar un registro o para modificarlo. Es muy común usarlo así. Y como decía Walter, combinaciones de esas cosas. Yo puedo hacer un insert y un select, por ejemplo. Nada me lo impide. Y si investigan un poco, los procedimientos almacenados, como cualquier procedimiento que uno podría hacer en C++ o en C#, por ejemplo, en C++, cuando ustedes enviaban parámetros a una función, ¿qué características tenían esos parámetros? ¿O cómo podíamos clasificar a esos parámetros? Porque había algo puntual en cómo se enviaban las variables por parámetros a funciones que me permitían o no hacer cosas. ¿Qué recuerdan de eso? Valor o referencia. ¿Cómo? Por valor o referencia. Podíamos tener claro, en C++ podíamos tener por valor, dirección y referencia, y en C# es más bien por valor o por referencia, ¿no? Entonces, eso permitía que si yo envío por valor, es como que solamente envío una copia, solamente tengo el valor, no tengo forma de manipular el parámetro tanto en la función como quien la llama, o sea, desde donde se llama, y por referencia sí. Bueno, los procedimientos almacenados también tienen la posibilidad de recibir parámetros de tipo input o input
perdón, ya lo dije, input o output o la combinación de los dos. Entonces yo puedo tener un parámetro que, si lo cambio en el procedimiento almacenado, también cambia desde el parámetro que se le manda desde la aplicación. Y eso viene muy bien. Es muy común que yo haga un procedimiento almacenado, por ejemplo, para insertar algo. Esa inserción sea un autonumérico, ¿sí? Una identity, y que yo quiera obtener cuál fue la identity que se generó para devolverlo como a la aplicación cliente que quiso insertar el registro, ¿no? Entonces eso, en lugar de hacer como dos caminos, o sea, primero insertarlo, ahora tráeme el último ID y esto, lo haces todo, se hace todo en el mismo procedimiento almacenado. Es muy común. Así que es otra ventaja que tienen, ¿no? Poder hacer más de una cosa que siga el mismo hilo. Tiene que tener, como toda función, tratar de hacer algo genérico y una sola cosa a la vez. Pero a veces esa una sola cosa a la vez requiere más de una acción. Entonces vienen bien los procedimientos almacenados. Y por último, otro tema más conceptual, porque no es un objeto de base de datos, pero es un tema de la materia, y de base de datos también es un tema fundamental, que es el de transacciones, que les habíamos mencionado que como que repasen ese tema, que no todas las bases de datos son candidatas a usar una transacción en algún momento. Y entonces, ¿qué me pueden decir de lo que entendieron del tema transacciones? Yo ahora voy a ver acá que me dijeron que el video de triggers figura no disponible por ser privado. A ver. Voy a ir a la parte de triggers. Video de triggers. Lo voy a abrir en una pestaña. Lo voy a abrir en un modo que no esté logueado. Video privado. Mira, tenía idea. Ya le cambio la visibilidad para que lo puedan ver. De todas formas, este es de otro tema, ¿no? El de triggers. Yo había mencionado el de transacciones. El tema transacciones. ¿Qué me pueden mencionar? Bien, Walter, háblalo si querés, en el chat después no se llega a ver. Sí, nada que ayuda a que no se ejecute, digamos, una sola consulta, sea del tipo que sea, si de acción o selección. Porque por ahí, o sea, cuando usamos un procedimiento almacenado, queremos ejecutar más de una, ¿no? Y Bien, bueno, si se ejecuta una sola, puede llegar a generar inconvenientes, los datos quedan mal. perfecto. O sea, surge la necesidad en donde necesitamos que una acción, por ahí no decir una consulta, porque precisamente con las transacciones lo que va a pasar es que es muy probable haya muchas consultas que se ejecuten. Entonces, en una acción que podría ser, como dijeron ahí, un procedimiento almacenado, yo necesito que se ejecuten varias consultas y que si alguna de ellas falla, o sea, si no todas se ejecutan correctamente, eso no me quede como en un término intermedio, que yo pueda cancelar todo o ejecutar todo. Básicamente busca ese comportamiento, ¿sí? De hecho, hay varios principios en el tema transacciones. Se va a ver en la materia base de datos, en TCCI se mencionan bien esos principios, que persiguen, como que logran cumplir muchos elementos en la base de datos. Consistencia, aislamiento, o sea, las transacciones son un tema importante. Uno de esos principios, que es como el que cubre por ahí la materia laboratorio 3, cuando
se hace uso de una transacción, es el... Esperen, porque justo se me fue por completo el nombre, lo tengo que escribir a las siglas para poder acordarme. La atomicidad. ¿Sí? La atomicidad lo que permite o lo que describe básicamente es, o se ejecutan todas las acciones de ese procedimiento almacenado, por ejemplo, correctamente, o no se ejecuta ninguna. Y ahí es donde entra en juego la transacción y su utilidad. Imagínense que yo lo que quiero hacer es guardar la transferencia en un banco, ¿no? Es un concepto muy adecuado, porque fíjense que incluso si uno piensa en transacciones, lo primero que piensa es tal vez en una transacción bancaria. Pero fíjense que va muy bien eso, porque yo pienso en hacer una transferencia de una cuenta A una cuenta B. Eso tiene que hacer que pasen varias cosas en la base de datos. Imagínense que como mínimo tiene que guardar un registro de la transferencia, donde dice que la cuenta de origen a la cuenta destino en una fecha determinada envía dinero. Después tiene que registrar el movimiento de débito de la cuenta de origen por ese importe y registrar el movimiento de crédito en la cuenta destino por ese importe. Y luego, depende cómo esté hecha la base de datos, hay que modificar el saldo de la cuenta de origen para que le reste ese dinero y acreditar, o sea, aumentar el saldo de la cuenta destino por ese monto. O sea, 5 consultas de acción, ¿sí? 5 consultas de acción que se tienen que ejecutar con ese procedimiento almacenado o con esa funcionalidad del sistema. Y ahí el problema es que si yo guardé la transferencia, el registro, hice el insert de la transferencia, hice el insert del movimiento de débito y el de crédito, hice el insert del crédito, el update del crédito, le aumenté el dinero a la de destino. Y cuando estoy queriendo restarle la plata a la cuenta de origen, algo falla. Cualquier cosa puede ser. Falla la ejecución o no tiene dinero, no sé, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, de ninguna manera puede quedar eso así inconsistente, puede quedar ahí en la nada. No puede pasar que se le pasó dinero a una cuenta y a la otra no se le debitó. O al revés, que se le debitó dinero de una cuenta y a la otra no se le registró la acreditación, ¿sí? Entonces ahí es donde la transacción lo que hace es garantizar, bueno, o ejecutas todo este paquete de consultas, todas juntas y todo funciona correctamente, o cancelás todo a cómo estaba antes de empezar esta acción, cómo estaba la base de datos antes de ejecutar esta transacción, ¿sí? Así funciona entonces un procedimiento que se ejecute de manera transaccional. Eso es lo que persigue, ¿no? Que, entre otras cosas, se realice esa tarea de forma atómica, o todo o nada, ¿sí? Entonces, como les decía, no todas las bases de datos, no todas las acciones van a necesitar que se ejecute así, pero cuando pase, porque tienen que ejecutar varias cosas a la vez en un mismo procedimiento y todo se tiene que ejecutar junto, ahí es donde tienen que usar una transacción, ¿bien? Y eso entonces son los 3 temas que actualmente, como tenemos para lo que sería el segundo parcial, y queda uno, que es el de triggers, que ahora lo vamos a ver y que recién ahí activé porque se ve que el video estaba como privado y entonces no tienen como el permiso para verlo. Ahora ya lo puse para que a partir de hoy lo puedan ver. Igual esto también lo vamos a ver hoy, así que con esto ya cubrimos un poco el tema, que parece complejo al principio, pero después van a ver que es bastante natural el comportamiento de los triggers. Primero está bueno saber, a veces es muy práctico saber qué significan las cosas, qué significa este término.
Entonces, trigger, ¿qué podrían decir que es? La traducción. Si Bueno, tuviéramos que usar una traducción literal, es un gatillo o gatillar. bueno, Disparador. gatillar, gatillo. Agustino dijo disparador. Porque en inglés es verbo, sustantivo, es todo junto, ¿no? Pero puede ser o el verbo gatillar o disparar, ¿no? Pero también es el sustantivo, ¿no? Es el disparador o el gatillo, ¿sí? El gatillo no es un gato chiquito, es el gatillo como de un arma o algo que dispara, ¿no? Iniciador, dice Jonathan. Perfecto. Entonces, eso es como una descripción muy adecuada. Ah, no están viendo la pantalla, yo estoy hablando, estoy haciendo un programa de radio, me avisan. Ahí está. Igual no está simplemente esto, ¿no? Pero bueno. Es un término muy adecuado ese que decían de disparador porque básicamente funciona así. Se dispara esto, se acciona solo. Yo lo que tengo que definir son los parámetros para que esto se accione solo. Antes no había tantos ejemplos, me costaba un poco más encontrar ejemplos como en la vida real de un trigger, pero en realidad hay muchos. Es muy común esta automatización de que ante un evento X en una sección, no sé, Y, pase una tarea Z, por así decirlo. Entonces, ¿qué cosa de la vida real o de la informática, pero no necesariamente de la base de datos, cumple este patrón? Si pasa una acción A en la sección B, entonces ejecuta C. Ese criterio. Si pasa esto aquí, entonces ejecuta esto o hace esto. ¿Qué se les ocurre? No necesariamente en base de datos, ¿sí? Porque es lo que vamos a ver ahora en un rato y bueno, si ya lo conocen, bueno. Pero, ¿qué cosa de la vida real o incluso de la informática también podría ser? Sigue ese patrón de, si pasa esto, entonces hace esto. Una alarma. Bueno, a ver cómo sería lo de la alarma. Si pasa una detección de algún evento, disparar una sirena, un rociador o Perfecto. lo que quieras. El detector de humo, por ejemplo, si detecta, no sé cómo lo hace, pero si detecta humo, entonces dispara la acción de tirar como agua, por ejemplo. O la alarma, como decían, si, por ejemplo, una alarma que sea por, ¿cómo se llama? Por detección de movimiento, si detecta en el láser que tiene, o el infrarrojo, lo que sea, movimiento por determinado tiempo también, porque podría ser lo suficientemente inteligente para que si pasa un animal no suene, pero si pasa una persona sí. Entonces dispara una alerta auditiva, ¿sí? O una alarma silenciosa que haga un llamado. Pablo dice, una fotocélula para prender la luz a la noche. Está bien. Cuando deja de detectar luz solar, me imagino, entonces activa un mecanismo para que se encienda la luz de un farol. Bien. Y en la informática es bastante más común, por ejemplo, si me llega un mail con asunto go to Game Jam, mandar a spam, ¿no, Brian? Brian. Eso es una típica... Que no encontraba, claro, claro. Ahora que está spameando a lo loco. Esa es una típica como automatización que se dispara ante una regla, ¿sí? Si ocurre que llega un evento, un mail con asunto tal, entonces yo puedo decidir enviarle una carpeta, reenviarlo a otra casilla de mail, o qué sé yo, lo que sea. Entonces,
ese es más o menos el ejemplo de un filtro, dice Pablo. Sí, sí, algunos le dicen filtro también, porque, no, más filtro es más que cuando buscas, pero sí, es una regla de mensajes para que algo que uno sabe que va a pasar siempre de la misma manera, se pueda parametrizar y ya no lo tenga que hacer un humano, ¿no? Si a mí me llega, no sé, el resumen del banco y yo no tengo interés de verlo, igual habría que verlo, ¿no? Pero uno no tiene interés de verlo, lo puede directamente marcar como leído y ponerlo en una carpeta que se llame banco para que esté todo ahí. Es como una forma de autoorganizarse sin, sin destinarle tiempo. ¿Bien? Bueno, esto funciona de la misma manera, pero obviamente con datos. ¿Bien? Entonces, lo bueno que van a lograr cuando hagan un trigger es ejecutar código SQL. Acá le puse Transact SQL, pero triggers funcionan en la mayoría de las bases de datos relacionales, digo en la mayoría porque no todas tienen triggers. Hasta donde yo sé, SQLite no tiene triggers. Y es una base de datos SQL. ¿Sí? Entonces, en MySQL hay, en Postgres hay, en SQL Server hay seguro, pero hay algunas que no. Pero entonces ejecuta código de forma desatendida o automática. O sea, no lo voy a tener que ejecutar yo, se dispara solo. Después podríamos decir que se ejecutan de forma automática cuando pasa una acción sobre una tabla. Y ahí ya vamos incorporando conceptos teóricos para después llevarlo a la práctica. El código del trigger se ejecuta solo, o sea, solo quiere decir autónomo, cuando pasa algo, una acción, sobre una tabla de la base de datos. Ese algo, esa acción, son insert, update y delete. ¿Bien? Así que bueno, vayan incorporando esos como aspectos claves para después cuando lo ejecutemos, cuando lo probemos, quede más claro. De vuelta, no es un tema complicado, pero como que lleva muchos conceptos. Hay que entender varios elementos primero. Entonces, habíamos dicho de vuelta, va a ejecutar un código dentro del trigger, ¿sí? De forma automática. Se dispara solo a partir de una acción, esa acción está como ligada a una tabla de la base de datos. Ese código del trigger se puede ejecutar de dos maneras. Se puede ejecutar luego de la acción que lo dispara, o se puede ejecutar en vez de la acción que lo dispara, o en lugar de la acción que lo dispara. Entonces son dos conceptos distintos. En el primero, se ejecuta la acción, dispara el trigger y se ejecuta el código del trigger. ¿Bien? O sea que tengo ejecutando dos cosas, por así decirlo. En el otro concepto, la acción dispara el trigger, pero no se ejecuta, como que se captura, se encapsula, y lo que se ejecuta en realidad es el código del trigger. ¿Bien? Son los dos aspectos a tener en cuenta. ¿Quedó claro esto conceptualmente? No importa el código ahora, cómo se escribe un trigger, pero esto, ¿queda claro estos dos elementos que están acá? ¿O genera dudas todavía? A mí me genera un poco de duda la tercera, la del código de trigger se puede ejecutar luego de que la acción se dispara. ¿Podrías reformularlo, Ángel? No lo entiendo. Sí. Por ejemplo, yo inserto un movimiento en una cuenta, por ejemplo, en la cuenta bancaria, inserto un movimiento de cuenta, ¿no? Entonces inserto el movimiento de cuenta, esa es la acción. Ese es el insert, hace que se dispare un trigger. Entonces, si yo lo defino como al trigger como luego de, lo que va a hacer es registrar el movimiento, yo ya lo tengo registrado, y después ejecutar lo que está dentro del trigger, el código. Y adentro del trigger podría ser que haga un update del saldo de la cuenta. Entonces yo ya sé que insertar el movimiento podría automatizar que reste o aumente plata a la cuenta que está relacionada a ese movimiento. ¿Sí? Ese es un ejemplo. ¿Queda claro más o menos?
Se ejecuta una Sí, acción, sí, la sí, acción se hace, se logra, y dentro del trigger, que se dispara a partir de esa acción, se ejecuta además otra acción que es lo que tiene el trigger adentro. ¿Bien? Y el otro caso es en lugar de. Entonces, yo ejecuto una acción, eso dispara el trigger, pero como el trigger es en lugar de, la acción no se ejecuta. Y por debajo, lo que hago es ejecutar lo que está dentro del trigger. Un ejemplo podría ser, yo hago un delete de la tabla usuario. Entonces, si yo hago un delete de la tabla usuario, hasta hace poco, hasta ahora, lo que termino haciendo es una baja física. ¿Bien? Pero como el trigger es en lugar de, el delete no se hace. Lo que hace es disparar el trigger. Y adentro del trigger, por ejemplo, tengo un update del estado. Y se lo cambio a 0 para que lo elimine como baja lógica. Entonces, un delete termina siendo un update de baja lógica. ¿Se entiende la diferencia? sí, 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 ahí está mejor. Gracias, Ángel. Bien. Una consulta, Ángel, Sí. porque ya con el procedimiento almacenado, digamos, se podían ejecutar varias acciones juntas, de Sí. 2 o más. Y veo que con el trigger también. Pero ¿por qué es esto? Porque, no sé, se usa para disparar, digamos, esa acción si la anterior da cierto resultado o algo así. Está bueno la pregunta porque fíjate, yo podría hacer un procedimiento almacenado que se llame eliminar usuario, le paso la ID y adentro en realidad lo que hace es un update en lugar de un delete. Yo donde lo llame parece como que lo estoy eliminando, pero el procedimiento almacenado es un update, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo voy abro una consola de SQL o una query, ¿no? Y pongo delete from usuario where ID igual 1, lo borro. Porque como no usa el procedimiento almacenado, estoy ejecutando el delete y lo termino borrando. El trigger es a nivel tabla, o sea, siempre que yo quiera hacer de la forma que sea un delete, va a ser lo que el trigger le programé para que haga. Entonces, al delete lo puedo hacer desde un procedimiento almacenado, lo puedo hacer escribiendo delete, puedo ir con la interfaz gráfica, botón derecho, eliminar, y desde donde venga, siempre va a terminar haciendo lo que yo le haya programado en el trigger. Esa es la ventaja. Yo automatizo la acción para que haga otra cosa. No importa desde dónde se ejecuta esa acción. En cambio, con un procedimiento almacenado, yo lo limito al procedimiento. Si alguien me bypassea el procedimiento o lo ejecuta desde otro lado, termina siendo la acción que ejecute. ¿Se entiende la diferencia? Más o menos la entendí como que se adhiere ese trigger a la tabla y todo lo que afecta a la tabla pasa primero o después por el trigger, ¿puede ser? Sí, pero siempre a partir de una acción. No es solo la tabla, es una tabla y una acción. O sea, es Ok. la tabla de usuarios cuando se haga un delete. Va a ser una cosa, no simplemente de una tabla de usuarios, es cuando pasa una acción en una tabla. Ahí sí sería completo, porque después yo puedo hacer acciones cuando se inserta, acciones cuando se modifica un registro o varios, y acciones cuando se elimina registros. ¿Sí? Y siempre que se haga un delete y el trigger tenga un... perdón, y la tabla tenga un trigger para esa acción, se va a ejecutar lo que esté dentro del trigger. Bien. Y entonces, cuando yo esté dentro de un trigger, cuando un trigger se esté ejecutando, adentro hay dos tablas temporales. Una se llama inserted y la otra se llama deleted. Y básicamente en inserted están los datos que se están ingresando, ¿sí?, en esa tabla, y en deleted están los datos que se están por quitar. Bien. Esto va a depender mucho de qué acción es la que dispara el trigger. Si es una acción de insert, en inserted voy a tener la información y en deleted no voy a tener nada. Y lo mismo si es un delete. En inserted no voy a tener nada y en deleted voy a tener la información. ¿Sí? Ahora, cuando se ve un ejemplo, se va a entender mucho más claro. Bien, esto es un poco lo que les venía mostrando, diciendo recién en palabras, acá como en un diagrama. Yo ejecuto una consulta de acción desde donde venga, ¿sí? Puede ser, como les dije, escribir la consulta, lo puedo ejecutar desde
una aplicación que hice, o puedo ir con la interfaz gráfica y botón derecho eliminar. Eso por debajo siempre termina ejecutando una consulta de eliminación, un delete, por ejemplo, y llega a una base de datos, llega a una tabla que tiene un trigger de acción delete asociado. Si es de tipo after, por ejemplo, lo que va a hacer es hacer el delete, eso ya se hizo, ¿sí? Ya lo puedo considerar hecho adentro del trigger, y después lo que hago es ahí adentro hacer algo más, si quisiera. Entonces, primero se ejecuta la consulta de acción, después el código del trigger. El caso del instead of, que es ese que les mencionaba de en lugar de, lo que pasa es que la acción que ejecuta, que dispara el trigger, no se va a ejecutar. Y adentro tengo el código del trigger, ¿bien? Entonces, son dos casos completamente distintos. Aquí se ejecuta la acción y luego el código del trigger, y acá no se ejecuta la acción, pero se ejecuta a continuación el código del trigger. Cada caso, obviamente, convendrá en algunos usar instead of y en algunos usar after, ¿bien? Después vamos a ver ejemplos donde en general uno podría usar cualquiera en cualquier caso, pero hay casos particulares donde sí es más conveniente uno que otro, ¿bien? Pero en la general de los casos podría usar uno o el otro indistintamente, y después dentro del código del trigger usar una lógica distinta, teniendo en cuenta que uno lo cancela al SQL y el otro lo ejecuta y después ejecuta el código del trigger. Entonces, instead of, como había mencionado recién, al momento en que se dispara el trigger, no ejecuta la consulta de acción y después ejecuta el código que está dentro del trigger. Y el trigger de tipo after, cuando se dispara el trigger, la consulta de acción ya se generó, ya se realizó, y lo que hace después es ejecutar el código del trigger. ¿Sí? Eso es como la diferencia. Y después, esas tablas temporales que les había mencionado, bueno, cuando yo hago una consulta de insert, esa consulta de insert dispara un trigger de forma automática. Ese registro que estoy queriendo insertar, ese registro o varios, ¿no?, que estoy queriendo insertar, van a estar temporalmente dentro del trigger en inserted. E inserted va a ser una tabla que va a tomar la forma automática de la tabla donde está ese trigger. O sea, si yo estoy en un trigger de la tabla usuarios, inserted va a tener las columnas de usuarios. Si estoy en uno de ventas, inserted va a tener las columnas de ventas y así. Cuando estoy ejecutando una consulta de delete, la tabla temporal que está en juego es la de deleted, la misma lógica. Los registros que ya se eliminaron o se están por eliminar, ¿sí? O que se pretendieron eliminar, mejor dicho, van a estar ahí. O sea que yo ahí tengo la oportunidad de visualizarlos, de hacer lo que haga falta. Y cuando estoy tratando una consulta de update, que son los triggers más complejos, los de update, yo tengo los dos a la vez. Tengo en inserted los datos nuevos que se están por ingresar. Y en deleted los datos que estaban antes y están por ser reemplazados por los nuevos. Bien. El update es un caso especial donde tiene las dos tablas temporales. Ahí yo podría hacer una comparación o guardarlo en una tabla tipo log, lo que yo quiera, antes de que se termine el trigger, porque después ya sí los datos quedan permanentes y ya no tengo manera de verificar que había antes. Walter pregunta, ¿eso genera la posibilidad de reutilizarlos antes de que se ejecute el delete update? Depende qué tipo de trigger uses. Si usas uno de tipo after, vos ya podés considerar que lo que está en inserted y lo que está en deleted ya está también ejecutado en la tabla, porque como es after, o ya se insertó o ya se eliminó. Pero lo tenés una última vez, en el caso del deleted, lo tenés una última vez en esa tabla temporal. Después ya despedite. Dale, no hay problema que te mejores. Sí, lo estamos grabando y después
lo subimos, que te mejores. Entonces, eso, ahora cuando veamos los ejemplos, podés notar cómo cuando es de tipo instead of, lo que se canceló, la consulta de acción que no se terminó ejecutando, igual estaría en inserted o en deleted por si vos querés hacer algo con eso. Y cuando es de tipo after, lo que se acaba de insertar y ya está en la tabla, o lo que se acaba de borrar y ya no va a estar más, está temporalmente en esa tabla, ¿sí? Bien, esta sería como la sintaxis básica para crear un trigger. Yo pongo create trigger, le pongo un nombre, es importante el nombre del trigger porque después sirve para poder borrarlo o cambiarlo, ¿sí? Y después pongo sobre qué tabla está por trabajar ese trigger. Yo podría decir crear un trigger que se llame baja lógica cliente en la tabla clientes. Y después yo elijo qué tipo de trigger va a ser, instead of o after, como estuve mencionando recién, y luego qué tipo de acción lo va a disparar, si va a ser un insert, un delete o un update. Y después, dentro del begin y el end, pongo todo el código del trigger que yo quiero que ejecute de forma desatendida o de forma automática. Bueno, ahora esto después lo vemos, acá hay un ejemplo usando instead of. Entonces, trabajaría en una tabla de usuarios, que este lo podemos prácticamente usar tal cual porque tenemos una tabla de usuarios. Entonces, si yo trato de borrar un usuario, en lugar de borrarlo, instead of delete, lo que va a hacer es modificarlo y cambiarle el estado a false. Y acá tenemos uno de tipo after. Imagínense una tabla de suscripciones que casualmente también tenemos en la base de datos del Arabox. Si encuentra una nueva suscripción, el nombre no importa, ¿no? Básicamente le puedo poner como yo quiera, pero si en la tabla de suscripciones hay un insert, luego de ese insert, toma el usuario que se acaba de suscribir y mandarle un mensaje, por ejemplo. Bienvenido. Entonces, lo guardo en la tabla de mensajes con esa información, ¿sí? Entonces yo automatizo ese proceso de guardar un mensaje o enviar un mensaje a través de un trigger. ¿Bien? Ahora vamos a ver ejemplos con la base de datos esta de Larabox, ¿sí? Bien, a ver. Yo tengo acá un TP para que ustedes hagan. Voy a tomar alguna consulta de ahí para hacer. Voy a compartir toda la pantalla. Bien, este es el TP que les había mencionado, que tienen para hacer. Tienen un par de triggers 9. Voy a hacer 2, como para dar algún ejemplo, y seguro en el momento se nos va a ocurrir alguno para hacer, que no sean los de acá, si no les resolvemos todos, ¿sí? Me gusta el primero, es un buen ejemplo. Bien. Fíjense esta consigna. A ver. Esta consigna, que lo voy a pegar acá. Cuando se ingrese o al ingresar una nueva suscripción, verificar que la suscripción anterior del usuario sí corresponde, pues puede ser que no tenga una previa, no sea del mismo tipo de cuenta que actualmente tiene. Si esto ocurre, indicarlo con un mensaje de error apropiado. Y si no, registrar la nueva suscripción. Bien, como habían dicho por ahí, esto se puede resolver con un procedimiento almacenado. Pero ¿qué pasa? Si yo después termino insertando la suscripción desde otro lado, con la pista de edición, que me permite guardarlo como si fuese una tabla de Excel, ahí no verificaría esta lógica. Y yo quiero que se verifique siempre que se registre una nueva suscripción. Entonces ahí es donde entra en juego un trigger. ¿Bien? Entonces recuerden, hasta a veces por ahí lo puedo poner como un comentario, ¿sí? Tabla, acción, tipo de trigger y qué tiene que hacer, ¿no? Básicamente
procedimiento, que es lo que hay que automatizar o programar. Tabla para esto, ¿cuál sería? Suscripción. Bien, suscripción. Es fundamental que la tabla esté bien elegida. La tabla y la acción. Estas dos cosas no pueden fallar. Si en un examen, por ejemplo, eligen mal la tabla o eligen mal la acción, ya lo del resto ni se ve porque no va a andar bien. Entonces, tabla, suscripción, acción. Que sea el mismo tipo de cuenta. No, la acción, digo, ¿qué acción dispara esto? Ingresar una nueva suscripción. Un insert, exacto. Ahora, tipo de trigger es esto, ¿eh? Tipo de trigger, yo quiero que esto se ejecute luego de o en lugar de. Instead of. Bueno, fíjense, acá le voy a poner indistinto porque lo puedo resolver con cualquiera de los dos. Ahora le voy a dar un ejemplo de eso. Lo puedo resolver con cualquiera de los dos. Y el procedimiento es básicamente lo que dice ahí. Verificar que la suscripción anterior, ¿sí? El procedimiento no hace falta escribirlo, pero hay que tenerlo claro, ¿sí? Como cualquier algoritmo, tengo que tener claro qué es lo que me piden. Así que podríamos decir que estas dos cosas que anoté acá primero son fundamentales y esta otra es importante, pero no es tan fundamental. O sea, yo puedo elegir uno u el otro y si me la rebusco, va a andar bien igual. Entonces, vamos a hacer primero uno del tipo instead of. Entonces voy a hacer create trigger, le voy a poner un nombre, por ejemplo, tr nueva suscripción on y la tabla suscripciones. Lo que voy a hacer es hacer antes de esto un use Larabox para que me sugiera código. Listo. Bien. Y había dicho que iba a ser un instead of. Entonces, en lugar de un insert, quiero que se ejecute esto. Bien. Entonces, acá básicamente yo lo que tengo que tener en claro es que la inserción de la nueva suscripción no está hecha. Yo no tengo el registro insertado porque se capturó y en lugar se está ejecutando esto. En lugar de esto se está ejecutando esto. Entonces, peguémosle un vistazo a cómo está hecha la tabla de suscripciones. Tengo un ID de suscripción, creo que autonumérico, el ID usuario, el ID de tipo de cuenta, la fecha de inicio, la fecha de fin. Bien. Entonces, ¿cómo puedo chequear que ese usuario tenga una suscripción previa vigente? ¿Qué les parece? Puede ser preguntándole si un ID que le pasás existe en la otra tabla, en la suscripción. Bien, pero ¿cómo sé cuál? O sea, el ID usuario acá va a ser fundamental, porque yo tengo que trabajar con solo este usuario del que estoy queriendo guardar el registro. Ahora, ¿cómo puedo saber si ya tiene una suscripción vigente de ese mismo tipo de cuenta? ¿Qué se les parece? Preguntar si fecha fin es null, ¿puede ser? Bueno, Si era null, seguía la suscripción vigente, creo, ¿no? si fecha fin es null, tiene una suscripción vigente. Entonces, eso podría ser lo primero a preguntarme. Pero para poder saber eso, yo tengo que saber qué usuario es. Entonces, lo mejor ahí es declarar una variable. Vamos a declarar una variable que se llame id usuario como begin y le voy a asignar al usuario, a la variable, el id usuario from inserted. O sea, me tomo el usuario de la suscripción que quise insertar y que no inserté todavía. Bien. Entonces, ya tengo el usuario que quise insertar en una variable.
Ahora yo tendría que saber si tiene una suscripción vigente ese usuario. Porque si no la tiene, listo, inserto el registro y ya está. Bien, entonces, ¿cómo puedo saber si tiene una suscripción vigente? Preguntándole si ese ID de usuario ya existe en la tabla de suscripción, o como había dicho Pablo, con el registro fin, la columna. Bien, Perdón. si el ID de usuario existe, es muy probable que tenga una suscripción vigente. Pasa que el usuario puede tener como muchas suscripciones, ¿no? Entonces, lo correcto por ahí sería preguntar si es ese usuario y fin es nulo. Entonces, yo lo que podría preguntarme es if el select count from suscripciones where ID usuario sea el que estoy trabajando con el trigger y fin is null, si ocurre esto, perdón, si esto es mayor a 0, es porque tengo por lo menos una suscripción para ese usuario sin fecha de fin. ¿Y ahora qué tendría que verificar acá? Ya sé que el usuario tiene una suscripción vigente, sin fecha de fin. ¿Qué me interesa saber ahora? No me acuerdo la consigna que decía. Ahí está. El tipo de cuenta. Necesito saber el tipo de cuenta para chequear que no coincida con la que estoy pretendiendo insertar. Entonces, vamos a declarar un ID tipo cuenta. Creo que este era más chico que Begin, pero por ahora no importa. También me traigo el ID tipo cuenta de inserted. Bien. Entonces yo ya tengo el usuario y el tipo de cuenta. Y acá ya sé, en esta línea 19, que ese usuario tiene una suscripción vigente. Así que lo que podría hacer es preguntarme. Vamos a declarar una más. A mí me gusta pasarlo a variables, pero puede resolverse todo con subconsultas sin usar variables, ¿sí? Entonces, acá voy a seleccionar el ID tipo cuenta vigente del usuario. ¿Bien? ID tipo cuenta from suscripciones. Nótense la diferencia que acá yo quiero sacar el usuario y la cuenta que estoy queriendo insertar o que quise insertar, y acá lo estoy trayendo de la base de datos, de lo que actualmente está en la tabla de suscripciones. Entonces me traigo la cuenta de la suscripción cuando el ID usuario sea igual al de la variable y fin sea nulo. Bien, luego de esta instrucción, yo acá tengo la cuenta vigente de ese usuario, qué tipo de cuenta es, y el tipo de cuenta que estoy queriendo registrar. Entonces, ahora tendría que compararlas. Si el tipo de cuenta es igual al tipo de cuenta vigente, entonces, ¿qué debería hacer? El insert. No, porque es lo contrario, es justo la situación que se plantea acá, ¿no? Indicar el Que error. no tiene que ser el mismo que el que ya tiene actualmente. Es como que, no sé, vos por ahí tenés, ponés que contrataste un plan de internet de 500 megas, y vos llamás y decís, quiero actualizarlo a 500 megas. Y te va a decir, ya tenés ese. O lo actualizás por uno distinto o te quedás como estás.
pero no generas un nuevo registro, una nueva orden. Acá es lo mismo. Tengo el mismo tipo de cuenta, entonces, como decían ahí, genero un error. O sea que hago el raise error, y el raise error requiere una serie de parámetros. El primero es el mensaje de error, por ejemplo, no puede ser la misma cuenta, el mismo tipo de cuenta. Después tiene una severidad que tiene que ser de 16 o más para que sea considerado un error y esto como finalice acá, si no es como una especie, como podríamos decir, de warning, pero el script sigue, yo quiero que termine acá. Y un estado, que es un número cualquiera que va entre 1 y 256, que le sirve como al programador a fines de poder clasificar los errores por estado. 1 podría ser todo lo que tenga que ver con suscripciones, 2 podría ser todo lo que tenga que ver con pagos, 3 podría ser todo lo que tenga que ver con, qué sé yo, archivos, que era una parte de esta base de datos, ¿sí? Entonces sirve como para clasificar. Bien, podrían tener todos el mismo valor de estado y no influye. O sea que si pasa esto, hago un raise error. Y en cualquiera de los casos que no haya generado un error, ¿qué debería hacer? Insert. El SPAN. Bien, eso está muy bueno que se den cuenta. Recuerden, yo acá el insert no lo hice, porque es de tipo instead of. Entonces, yo lo que tengo que hacer, si quiero que el registro se inserte, es escribir el insert acá explícitamente, ¿sí? Entonces yo voy a poner insert into suscripciones. El ID es casi seguro que es autonumérico, así que vamos con ID de usuario y de tipo cuenta. ID de usuario y de tipo cuenta. Inicio y fin. Y bueno, en los values yo tendría que poner un valor para cada uno de ellos. Me lo puedo pasar todo a variables y después pasarle las variables. Puedo poner values y en cada uno hacer una subconsulta, ¿sí? Que es bastante costoso. También puedo poner insert into del select de lo que yo quiera. Por ejemplo, básicamente lo mismo que tengo en inserted, ¿no? Y de usuario y de tipo cuenta, inicio y fin from inserted. Y esto lo que haría es, lo que voy a insertar como registro, sus values los tomo de un select. ¿De dónde proviene ese select? De inserted. Así que básicamente estoy insertando lo que capturé, ahora sí lo quiero registrar. Y acá una cosa importante. Ustedes me van a decir, ¿pero qué pasa? Si hago un insert en suscripciones, ¿qué es lo primero que le viene a la mente acá? Hago un insert en suscripciones. ¿Esto qué podría ser que pase? Tengo un error. Sí, también, pero digo, yo estoy haciendo un trigger en suscripciones de tipo que accione sobre insert. Y adentro hago un insert sobre suscripciones, que es lo primero ¿No que es dice. recursivo? Claro, acá van a decir, ahí, pero ahí estás haciendo lío, porque este insert lo que hace es disparar de vuelta el trigger y sería como un loop infinito. Bueno, no. Cuando estamos en un trigger que es de instead of, ya sea insert, update, delete, ¿sí? Si yo dentro de ese trigger escribo una consulta de acción que sea sobre esa tabla y sobre esa misma acción, no se vuelve a disparar. Básicamente acá lo que hace es, bueno, ahora sí guarda ese registro, ¿bien? Pero solo en uno de tipo instead of. Si fuese de tipo after insert y a su vez yo escribo un insert, lo duplica, ¿sí? No lo vuelve a disparar, pero me lo duplica, ¿bien? En cambio acá, lo que hace es, al principio lo captura y acá, luego de esta validación, realmente lo inserta, ¿sí? Eso es importante que lo sepan porque no va a generar como un ciclo infinito, ¿bien? Bueno, creo que está bien. Ahora lo probamos, pero creo que está bien resuelto. Entonces, vamos a ejecutar esto.
Lo ejecuté. Y ahora vamos a ver qué hay en suscripciones. Bien. Acá hay algunos con null, por ejemplo, acá el usuario 1 ya tiene 2 suscripciones antes y tiene una suscripción de tipo de cuenta 3 que no está finalizada, o sea que está vigente. Quiere decir que si nuestro trigger funciona bien, si yo quiero insertar en suscripciones para el ID de usuario y de tipo cuenta, inicio y fin, y values. Usuario 1, cuenta 3, inicio, vamos a poner, ¿hoy qué es? Bueno, getDate. Y null. ¿Bien? Esto me tendría que decir ese mensaje de error que vimos ahí. No puede ser el mismo tipo de cuenta. Y no insertar el próximo registro. ¿Bien? Bueno, probemos si está bien. ¿Ven? No puede ser el mismo tipo de cuenta. Así que si yo ahora hago un select, asterisco from suscripciones, le voy a poner where ID usuario igual 1. Tenía 3, tiene que seguir teniendo 3. Pero me lo insertó igual. Así que el raise error se ve que, claro, nunca le puse el bloque try catch. Soy un genio. Si no le pongo el bloque try catch, no me captura el error, por lo tanto, sigue su curso, ¿sí? Entonces, esto se puede solucionar de dos maneras. Pongo el bloque try catch o uso una flag, ¿sí? Ahora la única solución es hacer un delete from suscripciones, where ID igual 29, para que quede bien de vuelta. Y nuestro trigger está a medias, o sea, funciona, detecta que es el mismo ID acá, pero después sigue su mismo, el curso normal y termina haciendo este insert, que no es lo que se quería, ¿sí? Entonces, o encierro todo en un bloque try catch, entonces cuando haga el raise error, va a venir automáticamente el catch y no se va a ejecutar el insert, eso estaría muy bien. O una forma más como de programación estructurada, que es declaro una variable como bit, vamos a poner declare, vamos a poner mismos tipo de cuenta repetido. Tipo cuenta repetido, como bit. Después lo que hago es setearle a tipo de cuenta repetido 0. Por defecto no es tan repetido, lo que quiero decir con eso. Si ocurre esto en el if, lo que hago es poner set tipo cuenta repetido en 1. Y acá, en lugar de hacer siempre el insert, lo hago solo si tipo cuenta repetido es 0. ¿Bien? Y fíjense que acá parece como que de golpe volvemos al laboratorio 1, porque es una lógica muy del laboratorio 1 y una forma de programar también así similar. Pero funciona, va a andar. De vuelta, si uso un bloque try catch, también sería muy, muy correcto. Pero fíjense que en este caso no hace falta. Ahora, ¿qué pasa? Yo le hice un cambio a este trigger. Pero, ¿cómo hago para que este cambio afecte realmente al trigger? Porque hasta ahora lo único que hice es cambiar un archivo de texto. ¿Cómo hago para que esta bandera que puse, esta lógica, este if, bien, tengo que hacer, exacto, tengo que hacer un alter trigger. Tengo que cambiar el trigger a una nueva versión con un alter. Bien, lo ejecuto. Ahora el trigger tiene la nueva lógica. Y ahora sí, esto no me debería hacer. Vamos a ver. No puede ser el mismo tipo de cuenta. Recuerden, teníamos 3 para el usuario 1. Y seguimos teniendo 3. Ahora sí está bien, ¿sí? Ángel, consulta. En este caso, el raise error quedaría solo informativo, digamos. Sí, es informativo, pero como no tiene un try catch, como no tiene un bloque try catch, esto sigue, ¿sí? No sé por qué yo pensé que esto iba a terminar acá, la verdad, siendo sincero, pensé que esto iba a terminar acá. Me había olvidado que si no tengo el try catch,
sigue esto. Creo que podría haber puesto return. Eso hubiese sido mucho más práctico que hacer la bandera. Pero fíjense que hay varias maneras de resolverse esto. Bien, y por ejemplo, vamos de vuelta acá. Técnicamente acá, si yo le quiero insertar la cuenta 2, como no es la última vigente que tiene, ¿sí? Me debería dejar. No es igual a la que tiene vigente. ¿Bien? Bueno, lo ejecuto, no me tira el error, y acá tengo, ¿ven? La cuenta para ese usuario 2. Y ahí, fíjense, vemos una cosa que no es correcta. ¿Cuál sería? Debería cerrar la que estaba vigente. Debería cerrar la que estaba vigente. Entonces, yo acá, además de hacer esto, tengo que hacer otra cosa. Tengo que cambiar la que actualmente está vigente antes de insertarla para que deje de estar vigente y ahora la vigente sea la nueva. ¿Bien? Y eso, como yo quiero que se ejecuten las dos acciones, update e insert. En conjunto, ¿qué debería usar? Transacciones. Una transacción. Exactamente. ¿Sí? Es una actividad que tienen que hacer ustedes a eso. O sea, si yo vengo acá, por aquí abajo es una de las que tienen que hacer, si no me equivoco. Bueno, lo busco bien, pero acá, ¿ven? Dar de baja la antigua suscripción de ese usuario. Básicamente dar de baja es ponerle la fecha de fin, ¿no? Y la nueva suscripción deberá incorporar como fecha de inicio la fecha actual del sistema. Sería la actividad 3. La 3 y la 1 se resolverían todo dentro del mismo trigger, ¿sí? A mí me gustaría que la hagan ustedes. O sea, esto es como está casi terminado, le tendrían que agregar esa lógica. Ya que yo lo hice de una forma por ahí poco convencional, con banderas y eso, ustedes podrían reescribir la consulta 1, pero usando un try y un catch, buscándole de otra manera, ¿bien? Podrían hacerlo así, pero me gustaría que acá le agreguen ustedes esa lógica. Por el momento funciona una de las validaciones, la principal que pedía, pero esto es inconsistente, no puedo tener dos vigentes, por lo menos en este sistema. Por ahí en otros sistemas sí se puede, acá no, ¿sí? Bien, ¿se entendió en el caso de este trigger cómo funciona? O sea, cómo valida, cómo automatiza y ejecuta algo de forma automática. Bien. El problema por ahí, o donde no se aprecia tanto, es que la acción que termina ejecutando es precisamente la misma que originalmente hubiese ejecutado, solo que con una validación de por medio. Bien. Veamos otro trigger. Esto, bueno, para probar, vamos a ver otro trigger acá. Vamos a ponerle go para que no me proteste el IntelliSense. Uno en el que haya que usar otra acción distinta. Voy a inventar uno acá de la nada, o sea, para no tomar uno que ya exista, un ejercicio que ya exista. Vamos a hacer así. Si yo quiero borrar una suscripción, sí, podría ser. Si yo quiero borrar una suscripción y esa suscripción tiene pagos relacionados, que primero borre los pagos y después borre la suscripción. ¿Bien? Esa sería la lógica. Yo quiero borrar una suscripción. ¿Tiene pagos relacionados? Sí. Bueno, entonces no te preocupes, borra todos los pagos y después borra la suscripción. ¿Sí? Una locura en una base de datos. No se borra nada en general, pero para practicar está bueno. Entonces vamos a escribir esta regla, ¿no? Al borrar una suscripción, coma,
borrar primero todos los pagos que tenga relacionado dicha suscripción y luego borrar el registro. Bien, ¿cómo se les ocurre que puede ser? Escucho, a ver. La tabla es de suscripción. Sí, yo acciones borro una de suscripción. delete. Sí. Sí, te escucho. No, estaba siguiendo la tablita esta. Acciones de delete y el tipo Ujú. de trigger. ¿Cómo era el problema, bro? Este de acá. Al borrar una suscripción, borrar primero todos los pagos que tenga relacionada dicha suscripción y luego borrar el registro. Con instead of. Bien, acá fíjense, sí, un poco el enunciado está escrito de una manera, no siempre va a ser tan buena onda el enunciado, porque aclara, que deja muy claro qué es lo que tiene que hacer primero y qué es lo que tiene que hacer después. Si fuese de tipo after delete, la suscripción ya se borró, ¿y qué pasa cuando yo borro algo? ¿Quién entra en juego y no me dejaría borrar? Si yo quiero borrar cualquier suscripción que pueda llegar a tener pagos, ¿qué va a pasar? Más allá del trigger. O sea, yo no tengo un trigger, ahora hago un delete a una suscripción que tiene pagos. ¿Qué se dispara ahí? ¿Qué concepto de base de datos va a saltar ahí? Y te quedaría sin el ID de suscripción para borrar los pagos. No. Esta es una hermosa pregunta de final. ¿Cómo de vuelta? Acordate, Brian. Siempre que con Brian decimos, esta es una pregunta de final, y después la preguntamos en el final. La clave foránea. Bien, no escuché quién fue, pero muy bien. La clave foránea, ¿qué principio defiende, por así decirlo, a capa y espada? ¿Se acuerdan? Tiene que existir. Sí, bueno, tiene un nombre específico, ¿sí? Empieza con I. Empieza con IN. Empieza con INTE. Empieza con INTEGRI. Integridad. ¿Y qué más? No se acuerdan. Integridad referencial. ¿Sí? La integridad referencial, después chusméenlo, fíjense, es un principio importante en las bases de datos relacionales. Me dice básicamente que si yo quiero ingresar un pago y el ID de suscripción no existen suscripciones, no me lo deje insertar. Y a su vez, si yo quiero borrar una suscripción y tiene pagos relacionados, no me lo va a dejar borrar. Después hay como alternativas que se pueden hacer en esa integridad referencial. Una opción es, y lamento spoilearles, que cuando yo borro una suscripción automáticamente borre los pagos. Eso es eliminación en cascada. Por defecto hace el restrict, que es no podés borrar la suscripción si hay pagos. Primero borra los pagos, después la suscripción. Entonces es como por defecto. Otra opción es, si el ID de suscripción acá puede ser null, la opción de set null. Borra la suscripción y deja el pago sin suscripción relacionada. Cosa que no tendría sentido en este ejemplo. ¿Sí? Hay alternativas en cómo resolver ese ejemplo, ese caso. Acá lo vamos a hacer la eliminación en cascada caserita, ¿sí? Con un trigger. Entonces, primero borro los pagos, después la suscripción. Pero el trigger va a estar en suscripciones. Suscripciones. Va a ser de tipo instead of delete. Y acá va la lógica del trigger, ¿sí? Acá voy a ejecutar dos grupos de consultas de delete.
Una para los pagos y después otra para la suscripción. Y como que todo tendría que ejecutarse correctamente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una transacción. Primero vamos a hacer un bloque try catch. Bloque try catch. Y acá vamos a iniciar una transacción. Begin transaction. Y la transacción tiene... ¿Lo leyeron a esto? Lo de transacción. Sí, ahí va el commit Bien. transaction. Exacto. La transacción tiene dos posibles finales. El bueno y el malo. ¿Sí? El bueno es cuando todo sale mágicamente bien y hay que confirmar los cambios. ¿Sí? Yo acá voy a hacer delete, lo voy a poner como comentario, ¿no? Delete de pagos, lo voy a poner así nomás, y acá delete de suscripción. Si puede hacer los dos bien sin errores, acá iría el commit transaction. Commit transaction básicamente es como decirle, confirmar los cambios que está todo bien, ¿sí? Si algo genera un error, si algo falla y sale por el catch, yo acá tendría que decir, mira, falló la transacción, cancela todo, abortar. Entonces, acá va el rollback transaction. Rollback transaction básicamente es, si, imagínense que yo hice el delete de pagos todo bien, borré 50 pagos, y estoy queriendo hacer el de la suscripción, y algo falla en algún momento aquí, yo quiero volver a tener los pagos como estaban antes, porque o borraba todo junto o no borraba nada. Entonces, el rollback transaction lo que va a hacer es volver a cómo estaba todo antes del begin transaction, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces hago el rollback transaction y bueno, nada más. Acá podría mostrar un mensaje de error, lo que quiera, pero básicamente con que haga esto, ya volví la base de datos a un estado consistente de vuelta. Bien, acá puedo hacer entonces el delete o los delete de pagos. Básicamente tendría que borrar todos los pagos que le pertenezcan a quién. ¿A esa suscripción o el usuario? A esa suscripción, exacto. Entonces, podría declararme una variable que se llame id suscripción, seleccionar como valor, o sea, asignarle el valor de suscripción from deleted, o sea, deleted va a tener la... Acá es ID solo, me parece. Deleted va a tener esta estructura. Recuerden que las tablas temporales inserted y deleted toman la estructura de la tabla del trigger. Como yo estoy queriendo borrar una suscripción, o eso básicamente es lo que dispara el trigger, entonces tiene esta estructura con los datos del registro a eliminar, ¿sí? Si quieren, para que vean exactamente cómo funciona eso, les muestro. Además de hacer esto, voy a hacer un select asterisco from deleted. Nada más. Eso es el trigger. No borra, muestra lo que tiene deleted, ¿sí? Entonces, ejecuto esto. No le puse nombre al trigger, perdón. tr borrar suscripción. Ahí está. Ahora sí, ejecuto el trigger para que se cree como objeto de la base de datos. Y ahora voy a borrar from suscripciones, where ID igual 1. Voy a borrar el primer registro de suscripción. Y fíjense que en lugar de borrarlo, ahora les muestro que fue en lugar de borrarlo, me muestra lo que tiene la tabla deleted, que es este registro es el que estoy queriendo borrar. ¿Sí? Si yo ahora hago un select asterisco from suscripciones, este registro sigue estando ahí, ¿ven? Entonces, eso es lo que logra el list2. No borra el registro porque en lugar de eso se ejecuta otra cosa. Y después, si le hago un select a lo que está en deleted, en este caso por ser una consulta de delete, tengo el registro que se estaba por borrar y no se borró.
aunque sea de after delete, también voy a tener lo mismo. La diferencia es que eso ya se borró, lo tengo en esta tabla temporal, y cuando termina el trigger, se hace como el borrado definitivo, ¿sí? Bien. Bueno, yo no quiero mostrarlo por pantalla así como hice, o sea, seleccionarlo. Yo lo que quiero es borrarlo, pero en otro orden. Entonces, este select no lo voy a hacer, y acá yo lo que quiero hacer es borrar los pagos de esa suscripción, y ahora acá borrar la suscripción. Bueno, borrar los pagos de esa suscripción. Básicamente es un delete from pagos where ID de suscripción igual a ID de suscripción. Ahí borra todos los pagos. Sea uno, ninguno o 100.000, me borra todos. ¿Bien? Y de forma física, o sea, realmente los borra. Como ya no tendría registros relacionados, ahora borra delete from suscripciones where ID de suscripción, perdón, ID sea igual al de la suscripción que disparó todo esto, ¿sí? El registro eliminado que disparó todo esto, ese es el que quiero borrar. Y listo, ahí estaría. Yo ahora puedo seleccionar esto con un alter, porque el trigger ya existe. Y ahora probar, ¿sí? Vamos a ver qué registro tengo. Vamos a hacer un join a pagos. Vamos a ver qué registros tengo que tenga pagos, como para que se pueda ver mejor esto que va a ser como automático. El 1 no tiene. El 2 tiene un montón. Uy, tiene tanto el 2. Porque hice algo mal, seguro. Tiene tantos registros. La suscripción 2. Ah, pues tiene muchos pagos. Qué tonto. Bien. Entonces, la suscripción 2 tiene 35 pagos. Y además tiene que hacer n+1, ¿no? Tiene que borrar esos 35 registros más 1, que es la suscripción propiamente dicho. Bueno, probemos. Hago el delete de suscripciones. Where ID igual 2. Y 35. Bueno. Entonces. Suscripciones, where ID igual 2, select asterisco from pagos, where ID suscripción igual 2. Acá, si ejecuto, no tiene que haber nada, no hay. Acá, si ejecuto, no tiene que haber nada, tampoco hay. O sea que hizo en cascada, ¿sí?, esa eliminación de registros. ¿Bien? Y así todas las combinaciones o ideas que se les ocurra de automatización se puede hacer con los triggers, ¿sí? En general validaciones, pero a veces son como, no una validación, sino como una regla de negocio a cumplir. Por ejemplo, no sé, si se inserta, acá podría ser, si se inserta un nuevo usuario, automáticamente suscribirlo con la cuenta free, por ejemplo, con la cuenta gratuita. Fecha de inicio la de hoy y fecha de fin null. Bueno, se podría hacer eso mismo, ¿sí? O sea, todas las combinaciones que uno se les ocurra que se puedan automatizar, el trigger es como lo ideal para eso. De hecho, esa del usuario y la suscripción está buena para hacer. Después, esta base de datos tiene como cierto límite, no hay tantas cosas para hacer, pero a medida que la base de datos es más grande y tiene más registros como transaccionales, se pueden hacer como muchos
muchos triggers que validen o que apliquen reglas de negocio. Bien. Después están ustedes si quieren aplicar esas reglas dentro de la base de datos en un trigger o quieren ejecutar esto desde la aplicación, ¿no? Técnicamente con C# ustedes podrían hacer el delete de una cosa primero y después el delete de la siguiente. Pero ojo con este concepto de transacción. Que si yo ejecuto esto, me borra todos los pagos, y después cuando quiero borrar la suscripción, no me la borra, y probablemente está mal, ¿sí? Entonces tengo que garantizar que eso se ejecute de forma transaccional, ¿sí? Bien, voy guardando esto. ¿Preguntas? Esto lo tendrían que practicar bien, ¿sí? Hacer STP, hacer modelos de parciales donde va a haber triggers. Porque, de vuelta, no es difícil, no es complicado, pero requiere práctica. Tienen que saber qué base de datos interviene, qué tipo de trigger es como el más conveniente, varias cosas, qué acción es la que va a disparar todo, antes de ponerse a escribir. ¿Bien? Ahí estoy viendo en el chat que había algunas cosas. Un descuento por primer suscripción, dice Walter, estaría bueno. O si el usuario se llama Walter, que tenga cuenta free para siempre. Bien, sí, se les puede poner, es el descuento por primera vez que pasa algo. Podría ser, por ejemplo, el primer pago que realice que sea con un 50% de descuento. Se programa dentro de la base de datos. Cuando guarda un pago, se fija si es el primero que hace esa persona, por ejemplo, en lugar de esa suscripción, esa persona, lo cual lo haría un poquito más difícil, que el valor que sea el importe total, que lo saco del tipo de cuenta, sea la mitad, por ejemplo. Hay un montón de ideas. Hasta estaría bueno como actividad que piensen ustedes y pongan en el campo virtual qué triggers le pueden como agregar a esta base de datos. Nosotros pusimos unos cuantos, pero fíjense que van surgiendo acá varios más. Que los hagan a todos ellos a modo de práctica y después les podemos dar otros con otra base de datos como para que salgan un poco de esta base de archivos, pagos y suscripciones, que también traten de programar eso, y con varios triggers ya programados en su haber, el parcial va a ser muy sencillo. Es identificar primero si hace falta un trigger, y si hace falta un trigger, bueno, qué características tiene, ¿sí? El segundo parcial es una combinación de saber trigger transacciones, procedimientos almacenados y vistas, y todo lo que vimos anteriormente de consultas de selección y consultas de acción. ¿Bien? Bien, ¿preguntas? Yo me voy a fijar si esto está subido, este TP, en el tema de triggers. No, ahora lo agrego. Agrego la actividad de triggers. Igual cuando haga commit en GitHub, también va a estar el PDF en GitHub, ¿no? Pero si alguien lo busca en el campo virtual, también va a estar en el tema triggers. ¿Bien? Y si alguien pone algún trigger copado en la cafetería, por ejemplo, lo agrego al TP. No sé si eso es muy tentador que digamos. Al contrario, me parece que van a querer que esté. Pero estaría bueno ver cuánto más se le puede idear a esta base de datos en lo que respecta a triggers, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, algo? Brian, ¿alguna cosa que les mencionemos, que me estoy olvidando? Revisen No, está bien. Revisen la fecha de examen, ¿sí? Vamos a tomar un examen con la misma duración que el primer parcial, así que ya saben más o menos cuánto tiempo sería. Ya está la actividad entonces en el campo virtual.
Y el video que estaba anteriormente como oculto ya se puede ver. Sí, o sea, lo que queda actualmente para la próxima semana, para las próximas semanas son, hoy es 25, ¿no? Hoy es 25 de octubre. Queda el 1 el 1 de noviembre, que figura como modelo de segundo parcial. Ahí presentamos. De hecho, lo que podríamos hacer ese 1 de noviembre es publicar el modelo de parcial el lunes, o antes incluso. Cada uno lo hace en el tiempo que tenga. Lo único, traten de que le lleve 2 horas, no más. Y nos juntamos el mismo lunes, tipo 19:30 o a las 20, y lo vemos, analizamos, lo resolvemos si hace falta, y lo mismo hacemos el 8 del 11, con otro modelo de parcial, para que el 15 del 11 tengan 2 modelos de parciales hechos, y ese es el que cuenta, ¿no? El del 15. Así quedarían, porque más temas no hay, seguir por ahí mostrando ejemplos de procedimientos almacenados y triggers sin que ustedes hagan no tiene sentido, entonces me parece que es lo mejor. Muy bien. Bueno, Impecable. entonces nos vemos estas 2 que quedan. Nos queda un último encuentro en el segundo parcial y bueno, ya probablemente con varios no nos veamos más. Y está muy bueno que pase eso porque significa que ya se están por recibir. Bueno. Hasta el otro lunes. Muchas gracias, chicos. Chao, profe. Chao, profes. Gracias, Bueno, profe. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Mira Cristian ahí, parece el presidente de la nación. No, bueno, esa foto tiene una historia fantástica. ¿Para Yo qué? quedé bastante bestia en ¿Querés que 2020. deje de grabar o querés que se siga grabando con la historia? No, podés dejar de grabar, no hay ningún problema. Ahí te tengo.